Buenas tardes. El día de hoy vamos a charlar un poquitito sobre la personalidad de las sociedades comerciales. Puntualmente, vamos a seguir con esta introducción de lo que es la materia, pero para tratar de establecer cuáles son los cimientos de la materia y de esta manera poder encarar la parte específica de cada uno de los tipos sociales que contiene la Ley General de Sociedades. La vez anterior iniciamos una aproximación a lo que es el concepto del derecho societario, iniciamos una aproximación a cómo interrelacionan distintos elementos, distintas variables dentro de lo que conforma una sociedad comercial y tocamos tangencialmente el concepto de persona jurídica, que cuando estamos hablando de una sociedad comercial, estamos hablando de una persona jurídica. Tangencialmente, también hablamos de que si nosotros llegamos a comprender en cierta forma lo que consiste la persona jurídica, sociedad, podríamos llegar a entender otro tipo de personas jurídicas. Por eso es que ampliábamos el concepto al derecho corporativo. Ahora bien, el día de hoy, la intención es conversar, charlar sobre lo que es la persona jurídica, la personalidad de las sociedades comerciales. Y en especial, ver lo que nos dicen dos artículos de la Ley General de Sociedades, obviamente que después se empieza a ramificar hacia otros lados, que son los artículos 2 y el artículo 3. Me encantan ambos artículos porque no tienen más de 3 renglones cada uno. Y tienen un montón de cosas para decir, un montón de cosas para decir. Si empezamos a ver el artículo 2, nos dice, la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Entonces diríamos, bueno, pero es reiterativo, nos está diciendo algo, una verdad de perogrullo. En rigor de verdad, tenemos que empezar a decir que este artículo destaca que el contrato, sociedad, no es el fin, sino es el medio técnico jurídico, es un medio técnico que se va a utilizar. No es un fin, ya lo vamos a explicar un poquitito más en detalle. No es un fin este contrato que estamos hablando. Obviamente que esto es ya una posición evolucionada de lo que es el concepto de persona jurídica, donde obviamente se está reconociendo a los individuos el derecho a asociarse y a su vez se determina que es un medio técnico. Eso que recién hablábamos cuando dijimos que no es una verdad de perogrullo porque es un medio técnico jurídico, bueno, es un medio técnico que es una realidad jurídica. Es un medio en virtud, o sea, me reconoce el derecho a asociarme a través de este medio jurídico que es una realidad jurídica. ¿Por qué realidad jurídica? Porque no es una realidad tangible. Ya lo vamos a bajar a tierra el concepto. Pero otra de las características de este sujeto de derecho, persona jurídica, es que va a consustanciar lo que es la sociedad, esta sociedad comercial que estamos viendo, con la empresa. Consustancia lo une. No es que se desdibuja, sino que van a pasar a amalgamarse, a formar parte de un solo mismo ser, de un mismo ser, la sociedad que vamos a crear, que se va a formar con la empresa. Donde el interés individual de cada una de las personas que lo forman se va a ver, va a estar excedido, se va a exceder y va a trascender ese interés individual del empresario por el de la empresa. Lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, bueno, a ver, el ordenamiento societario ha evolucionado y hoy me permite la sociedad de una sola persona. Bueno, estos conceptos también resultan aplicables. Cuando hablo con sustancia sociedad con empresa, también va a trascender el interés del empresario, así sea una sociedad unipersonal. Pasa a ser el interés de la sociedad, el interés de otra persona
distinta de esa realidad jurídica que he visto, que he armado, que he formado. A punto tal, y tratando de trazar un paralelismo, imagínense ustedes que están creando una criatura, están formando una criatura, donde se consustancian las voluntades de un montón de personas en esta persona jurídica, y esta persona jurídica va a tener, entre comillas, vida propia. Y cuando trasciende el interés del empresario individual, cuando trasciende el interés del comerciante, o como le dicen ahora, del emprendedor, a mí me gusta más el término empresario, comerciante, pero usemos también el término del emprendedor, vamos a empezar a bregar por el interés de aquella persona jurídica. Y van a empezar a ver conceptos a lo largo de toda la materia del interés social. El interés social tiene que preservar el interés social. Está en contra del interés social. Lo que me está diciendo no respeta lo que es el interés social. Y el interés social pasa a ser palabra santa. Acá vemos cómo trasciende el interés individual del empresario para formar parte de ese interés social. Y cuando lo llevemos a la práctica, vamos a decir, perdón, me ha objetado mi derecho porque no me está dando lo que a mí, porque me han tratado mal en el marco de una asamblea, y la justicia me va a decir, a usted lo trataron mal, usted se sintió agravado, usted piensa que no le están dando plata. ¿Y dónde está el interés social comprometido? Usted quiere todas estas medidas. ¿Y dónde está el interés social comprometido? ¿Dónde se está perjudicando esa sociedad? ¿Para qué me está pidiendo lo que me está pidiendo? Si hasta este momento no veo que la sociedad esté siendo perjudicada. Fíjense ustedes hasta qué punto va a adquirir vida propia esta persona jurídica, estos dos renglones del artículo 2 que estamos hablando. ¿Hasta dónde llega el que va a ser un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley? Entonces ahí vemos cómo se consustancia la sociedad con la empresa. Y esto me lleva quizás a otra característica que es fundamental y que se la tienen que grabar a fuego, que es la distinción entre el contrato civil del contrato de sociedad. Tenemos que distinguir, son dos cosas totalmente distintas, diferentes. Contrato civil del contrato de sociedad. ¿Y qué quiere decir el contrato civil? Es el contrato bilateral, es el contrato sinalagmático, es el contrato entre partes. Yo hago una cosa, del otro lado me van a pagar, o del otro lado van a hacer determinada otra cosa, para tratar de buscar un determinado fin. Y ahí viene el concepto inicial que dijimos, que la sociedad es un sujeto de derecho, que no es un fin en sí mismo. Por eso decimos que no es un fin en sí mismo el contrato social. Entonces, cuando hablamos de este contrato civil sí es un contrato en sí mismo, contrato de locación, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando del contrato de sociedad, empieza una revolución, empieza un universo totalmente distinto, pero totalmente distinto, con un montón de planetas que van alrededor de ese sistema solar que es esta persona jurídica. Es un contrato asociativo, no es un contrato entre partes, es un contrato asociativo. Este contrato de sociedad es un contrato asociativo que me va a dar el derecho a la personalidad societaria. Fíjense también hasta qué punto resulta importante, y lo que les estoy diciendo es hasta inclusive, no me animaría a decir un error, pero sí es un grave problema que lo he advertido hasta en algunos juzgados, donde en una medida cautelar, alguna persona justamente dijo, a mí no me dejan entrar más a la sede social porque yo en realidad trabajaba y yo soy socia de esa sociedad y necesito que me repongan en el puesto laboral. Y la justicia, en este caso puntual que les estoy comentando, dijo, apa, tiene razón, me está probando la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, dos requisitos esenciales para que proceda una medida cautelar, porque a esta socia la dejaron afuera de la sociedad. Ingrese de nuevo a la sociedad, vaya de nuevo a la sociedad, aunque sea con la fuerza pública, ingrese. Yo les pregunto,
si yo tengo una acción de YPF, una acción de YPF, ¿tengo derecho a ir con un escritorio al edificio de Puerto Madero e instalarme en alguna oficina porque tengo una acción de YPF? Ustedes van a decir, estás diciendo cualquier cosa. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no es un contrato entre partes, no es un contrato en sí mismo, no es porque a mí me violaron determinado derecho como socio, yo voy a tener determinadas facultades, porque no me dejan entrar a la sede social, voy a tener determinadas facultades. No, esto es un contrato que se rige por otras reglas. Traigo de nuevo el ejemplo a que como un juez me va a decir, se repone al accionista en su puesto laboral o al socio en su puesto laboral para que desarrolle la actividad que estaba desarrollando adelante. Pero si esto es un contrato asociativo, donde no estamos hablando de un vínculo laboral, no es una cuestión de remuneración. Si hubiese existido algún contrato de trabajo, y traigo a colación, esto lo charlamos la charla anterior, en la comparación del derecho societario con el derecho laboral, se va a regir por las leyes laborales. Pero si vamos a ver por el derecho societario, bueno, empecemos a ver cuál es este universo de esta persona jurídica, este contrato plurilateral de organización, donde vamos a decir, ¿se le afectó el derecho? ¿Cómo se le afectó el derecho? Y a partir de ese momento, ¿qué acciones gatillan a ese socio que se sintió afectado? ¿Cuál es el derecho perjudicado de ese socio que invirtió dinero, que invirtió tiempo y que no tiene lo que pretendía tener, ya sea ganancia, participación, presencia? Bueno, ¿qué dice el estatuto? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el estatuto? ¿Qué dicen las asambleas? ¿Qué dicen las reuniones de socios en caso de que no sea una sociedad anónima? Entonces, se nos abre un universo donde ya vamos a esta persona jurídica, este contrato plurilateral de organización, pasa a ser una cosa totalmente distinta, con sus reglas propias. ¿Qué debió haber hecho aquel socio entonces frente a ese incumplimiento contractual? Inexistente. No puede haber incumplimiento contractual. No puede haber incumplimiento contractual. Y lo digo con tanto énfasis porque esa medida cautelar que estoy criticando de la justicia, casi se me escapa el fuero, pero no lo voy a decir en dónde era, me estaban diciendo que era un incumplimiento contractual. No hay incumplimiento contractual en este tipo de contratos. En este contrato asociativo no hay incumplimiento. A lo sumo habrá incumplimiento de estatuto, habrá incumplimiento de la Ley General de Sociedades, pero se va a tratar de encaminar ese tema a través de las medidas propias que nos concede la naturaleza jurídica misma de este contrato asociativo. Con lo cual, acá ya no vamos a hablar de incumplimiento contractual, es cómo encaminar la situación. Entonces ya vemos en este primer esquema cómo es la personalidad societaria. Estamos viendo entonces que se trata de un recurso técnico legal. Y vamos a tener que tener entonces, como aproximación perfecto, ya sé que no estoy hablando de un contrato entre partes, ya sé que estoy hablando de un contrato donde hay un montón de factores que van a coordinar dentro de este contrato plurilateral de organización, este contrato asociativo, este contrato de sociedad, este sujeto de derecho, persona jurídica. Y cuando empezamos a hablar de personas jurídicas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y bueno, que tenemos las personas humanas, título 1 del Código Civil y Comercial, toda su reglamentación, y las personas jurídicas, que la vamos a ver en entretenimiento en un ratito, artículo 145 en adelante del Código Civil y Comercial. Fíjense hasta dónde estamos aplicando normativa que excede, que escapa a la Ley General de Sociedades, pero resulta imprescindible para ver cómo complementa la normativa, porque se complementan el Código Civil y Comercial con la Ley General de Sociedades, para tratar de entender esta naturaleza jurídica de la personalidad societaria. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la persona societaria en la Ley General de Sociedades, vamos a tener que remontar a la exposición de motivos. Y en la exposición de motivos vamos a ver que justamente nos dice que se trata de una realidad jurídica. A ver, realidad jurídica.
que no es una ficción de la ley, no es algo inventado, no es ciencia ficción, es algo real, pero que existe en la ley, pero no es una realidad física, no la puedo tocar, no la puedo palpar. Con lo cual esta realidad jurídica es un medio que vamos a usar, un medio técnico que vamos a utilizar a llevar adelante el emprendimiento que queremos generar. Esto es para que todo grupo de individuos, todos estos empresarios, todos estos emprendedores, todos estos comerciantes, realicen el fin lícito que se proponen, el fin lícito que se van a proponer a través de esta persona jurídica. Esta naturaleza de la persona societaria va a tener como modo primario la aplicación de la Ley General de Sociedades. Entonces, ustedes dirán, ¿qué me está diciendo el profesor? A ver, tenemos ficción de la ley, o sea, ficción de la ley, pero que no es una realidad física. Imagínense ustedes Volkswagen, la empresa de autos. ¿Dónde está? ¿La pueden ver? ¿La pueden tocar? No está en ningún lado. A lo sumo veré papeles y un montón de papeles que me dicen acá está Volkswagen. Pero no la puedo ver. ¿Y quiénes forman esa a Volkswagen? Accionistas. Creo que es el derecho alemán es Aktiengesellschaft, entonces serán los accionistas que están ahí, el directorio, pero en rigor de verdad, lo que es la persona jurídica no lo puedo tocar. Puedo ver un montón de gente que forma parte del directorio, puedo ver un montón de otra gente que celebran asambleas quizás en lugares muy parecidos a cines, pero a la persona jurídica no lo puedo ver. Entonces eso es una ficción de la ley, pero es una realidad jurídica que tiene derechos y obligaciones. No la puedo palpar, es una creación. Entonces imagínense lo raro de lo que estamos viendo, lo raro de lo que estamos hablando, porque creamos algo que no lo podemos ver, pero que existe. Pero, entonces, perfecto, listo, me queda claro. Hay una persona jurídica que no se ve, pero que existe. ¿Qué pasa si alguien hace macanas con esa persona jurídica? ¿Qué pasa si alguien la crea para delinquir? ¿Qué pasa si alguien no cumple en debida forma con lo que dijo que iba a llevar adelante y genera, ya sea un abuso de derecho, un abuso de esa personería jurídica? Entonces acá vamos a decir, perfecto, listo. Vamos a empezar a hablar de la desestimación de esa persona jurídica. La vamos a empezar a dejar de lado, vamos a empezar a correr a ver qué hay detrás. Si es que pruebo efectivamente que existe un abuso de derechos, si es que pruebo efectivamente que existe un acto contrario a la ley, si es que pruebo efectivamente que no están cumpliendo con el objeto que estaba determinado conforme el estatuto. Y vamos a empezar a hablar de un tema ya álgido, complicado, donde tenemos que movernos con pies de plomo, que es la desestimación de la personería jurídica, la desestimación de la personalidad societaria. Alperín en su momento nos decía, no podemos hablar de normas genéricas, no estamos capacitados para hablar de manera liviana de lo que es la desestimación de la persona jurídica. No tenemos experiencia, es peligroso. Tanto es así que en el fuero laboral, si existen personas que están trabajando en forma informal, en negro, el fuero laboral es proclive a decir, han creado la persona jurídica para violar la ley, para defraudar a terceros, hacen abuso de derechos. Entonces, la responsabilidad no va a ser de esa persona jurídica. La responsabilidad van a ser de las personas que permitieron que esta situación ocurra. Esto es al órgano de administración, ya sea directorio o gerencia. Y todavía son más osados, van un poco más allá. Y también
a los socios. Y si quedarse alguna duda, también a aquellas personas que fueron antes socias y ahora no lo son. ¿Cómo? A ese punto llega la peligrosidad de la aplicación de este instituto de la desestimación de la personalidad jurídica. Fíjense, creamos nosotros los corporativistas, protegemos el patrimonio, protegemos, limitamos la responsabilidad para que después venga un fuero laboral y nos diga todo lo que ustedes hicieron no sirven para nada, son todos los que están atrás son responsables, incluso aquellos accionistas que formaban parte de la sociedad. Gravísimo, y este es el miedo que tenía el Perini. Y esto con los que nos encontramos hoy en los fallos en la justicia laboral. Van a encontrar los laboralistas que están de acuerdo y el 95% de los comercialistas que dicen es una barbaridad. Hay un pequeño que dice, no, sí, hay un pequeño grupo que dice que está bien lo que hace el foro laboral. Desde mi perspectiva considero que es una aberración jurídica. Entonces, ¿qué es lo lindo que tiene el derecho empresario? Que vive evolucionando, vive creciendo, vive generando nuevas formas. Hasta hace muy poco empezó las sociedades por acciones simplificadas. Capaz que estemos en contra, pero bueno, es un progreso el derecho. Y hay que verlo como algo, justamente como un progreso, como una evolución del derecho. Si no da resultados, bueno, se reglamentará en mejor forma aquella creación que pretendió agilizar el comercio, que es lo que en realidad importa. La buena fe comercial, agilizar el comercio, la productividad. Y nos vamos a encontrar con nuevas realidades de esta persona jurídica. Entonces así vamos a empezar a hablar de holdings. Holding, ¿qué es un holding? Cuando vean los holdings, y en esto quizás Solange ya está muy habituada a estos holdings, que la estoy viendo acá en la charla, es un grupo de sociedades que forman parte de un mismo emprendimiento, pero cada una tiene una unidad de negocio asignada, donde seguramente hablemos de personas jurídicas intermedias, de esa estructura. Y finalmente quizás hablemos de una sociedad madre, de una sociedad de la cual cuelgan el resto de las empresas. Hoy, toda multinacional está armada de esa forma, Algunos criticarán diciendo, sí, pero yo nunca puedo llegar a saber quién es el accionista, quién es el beneficiario final, quién es el que está detrás de toda esta estructura jurídica. Eso es un concepto muy argentino donde a nivel internacional, saber armar estructuras jurídicas, y no quiere decir que armar estructuras jurídicas con un número importante de sociedades implique defraudar, sino que limitan las responsabilidades a determinadas unidades de negocios, donde van a empezar a haber sociedades vehículos, que son sociedades financieras, en el medio de otra estructura, de otra sociedad que está arriba. Entonces hay una sociedad arriba, una sociedad vehículo a la cual en efecto cascada le dan fondos para que esa invierta en determinados países, por ejemplo Sudamérica, y en Sudamérica va a invertir en 5 países distintos. Entonces van a estar formadas estas personas jurídicas por un montón de otras personitas jurídicas, si cabe el término, y hay que empezar a determinar hasta qué punto existe responsabilidad, cómo resguardo los terceros y demás. Fíjense la evolución de lo que es el concepto de persona jurídica. Holdings, estructuras nuevas, hoy en este mercado totalmente globalizado. Mañana mismo, si queremos crear una sociedad en Estados Unidos, lo podemos hacer perfectamente y es perfectamente válida y va a tener, obviamente, pagando lo que corresponda en cuanto a los costos que tiene tener una sociedad de estas características, lo podemos hacer tranquilamente en Estados Unidos. Quizás para que participe en una sociedad en Uruguay, quizás para que participe en una sociedad argentina. Fíjense hasta dónde se empieza a abrir el panorama. Fíjense hasta dónde empieza a abrirse el esquema de estas personas jurídicas que estamos hablando, estructura empresaria. Y esta persona jurídica va a tener intereses distintos, decisiones distintas a las que van a tener sus integrantes. Va a tener patrimonio independiente,
patrimonio independiente de la sociedad distinto del patrimonio de sus integrantes. Y sus integrantes no ejercen los derechos de la sociedad a título personal. La sociedad va a tener sus propios derechos. Tema interesante a pensar. Hoy, nuestro ordenamiento reconoce, a través del artículo 1 de la Ley General de Sociedades, que una sociedad comercial, una persona jurídica, se puede constituir con una sola persona. Pero el resto de entidades nos habla de la plurilateralidad, o como dice la Inspección General de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación sustancial de ambos socios. Entonces lo que estamos hablando acá, de que esta persona societaria es distinta de la persona del individuo, la Inspección General de Justicia dice, muchachos, si ustedes me traen una sociedad donde el 99% participa una determinada persona y un 1% participa otra, no hay plurilateralidad sustancial. Me están macaneando. Están mal utilizando a la persona jurídica. Entonces, ahí se abre otra pregunta. Bueno, ¿qué se considera una participación sustancial? ¿2%? ¿3%? Y mi respuesta es 5%. ¿Por qué 5%? Porque el 5% de una sociedad ya genera determinados derechos a ese socio que les va a permitir en algún punto tener una participación activa en la sociedad comercial. Puede pedir asambleas, o sea, tiene una participación suficiente como para, en su caso, decirle al síndico, investigue determinadas cosas, en caso de que la sociedad tenga sindicatura. Con lo cual, la IGJ considera que un 5% es una participación sustancial. Vuelvo de nuevo al tema, entonces. Esta personalidad jurídica, para que sea distinta a los sujetos que la componen, tiene que tener una participación sustancial. Yo no puedo hacer una persona jurídica donde tengo el 99.9% para llevar adelante la explotación de el ensamblado de celulares. Entonces digo, bueno, yo voy a hacer el ensamblado de celulares y solo voy a responder por esto. Y digo, me van a decir, bueno, pero esto es una ficción, porque ese 99.9% no existe. O hace una sociedad unipersonal con todo lo que eso implica, que son mayores controles, mayores requisitos, mayores costos, o me da una participación sustancial. No me utilice una persona jurídica para limitar su responsabilidad con algo que no fue creado con ese objetivo. Entonces ahí es la participación significativa de otro socio o de otros socios. Y entonces empezamos a hablar del tema de la teoría de la penetración, la teoría del levantamiento del velo. No me interesa lo que esté esta sociedad, voy directamente contra los socios. Y dentro de este esquema que hablamos de personalidad jurídica, de conglomerado, de organigrama de empresas, también va a resultar importante porque en caso que alguna haga alguna macana o alguna defraudación o quiebre o se concurse, de acuerdo a la conexión económica que existan, me va a llevar a mí a pedir la extensión del evento falencia a las otras empresas. Porque digo, bien, acá veo que hay una relación directa económica entre este conglomerado de personas jurídicas, con lo cual este concurso, donde tengo poco patrimonio, poco activo para salir a hacer frente a las deudas que esta empresa tenía, acá algo me huele mal porque venía directamente de arriba. Bueno, le voy a extender la quiebra o el concurso a las sociedades que participaban y empezó a ir para arriba. Entonces, fíjense qué relativo que es este concepto y cómo ha ido evolucionando este concepto de persona jurídica, donde ya no me quedo solo en esa personita que está entrado en un proceso falencial y digo, hoy no hay nada para darle a los acreedores. No. A ver cómo estaba vinculada esta sociedad, con quiénes estaba vinculada. Le voy a empezar a extender el proceso concursal o el proceso de quiebra a las otras empresas. Fíjense todo lo que hablamos de lo que es la persona jurídica.
Si vamos a incorporar ahora algunos conceptos, y vamos a ver un poquito general antes de entrar al artículo 3º, en el Código Civil y Comercial vamos a ver el artículo 141 en adelante, que nos habla de la persona jurídica, donde vamos a tener una parte general y nos va a tener una definición que la vamos a ir complementando con la Ley General de Sociedades. Y el artículo 141 nos clarifica diciendo que personas jurídicas van a ser todos los entes creados para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y cumplir los fines de su creación. Es más o menos el mismo concepto que podemos llegar a encontrar en la Ley General de Sociedades, pero ya ampliado, y vamos a ver ampliado a dónde. ¿Cuándo comienza su existencia esta persona jurídica? Ya lo sabíamos, por de acuerdo a lo que nos dice la Ley de Sociedades, pero hay algunas cositas que también acá las regula y que la Ley General de Sociedades no las tiene. Desde su constitución, nos dice el artículo 142, excepto disposición legal en contrario. ¿Cuáles son las disposiciones legales en contrario? El caso de las asociaciones civiles y fundaciones, que desde el momento que son autorizadas para actuar, a partir de ese momento existe persona jurídica. Acuérdense que también, ya lo vamos a ver en entretenimiento, que la persona jurídica siempre o casi siempre va a estar desde el momento de su constitución. Si no está inscripta, tendrá otros efectos, pero siempre hay una persona jurídica. Cuando necesite autorización estatal, esta persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla, antes de obtener esta autorización. Acá el Código Civil y Comercial también destaca algo que lo que venimos hablando, el 143 del Código Civil y Comercial nos dice, bueno, la personalidad es una personalidad diferenciada, es otra personalidad, que es todo lo que hablábamos, esta ficción de la ley y la realidad jurídica que mencionamos, que el medio que utilizamos para poder generar esta ficción de la ley. El artículo 144 también trae a colación otro concepto de la Ley General de Sociedades, que es la inoponibilidad de la ley, de la persona jurídica, de la persona jurídica, cuando dice, bueno, cuando la persona jurídica ha sido creada con fines ajenos a los cuales ha sido constituida esa persona jurídica, va a ser inoponible la persona jurídica. Cuando sea un recurso para violar la ley, el estatuto, los reglamentos, también queda de lado. O frustrar derechos de cualquier tercero, nos dice el Código. Y ahí sí, se va a imputar directamente a los socios, y acá sí es cuando se nos abre el panorama, porque hasta donde estamos viendo del artículo 54, que es el de la inoponibilidad de la persona jurídica de la Ley General de Sociedades, nosotros estamos hablando de los socios. Cuando ampliamos este rango, el artículo 143 dice, ¿y quién nos van a ser responsables? Bueno, acá están los socios, los asociados, los miembros controlantes directos o indirectos. Acá me está diciendo, ojo, si esta persona jurídica, no estoy hablando de la ley especial, sino general, que también resulta aplicable en algunos supuestos. Si alguien está haciendo macana con esta persona jurídica y tengo que desestimar a esta persona jurídica, voy directamente contra estos. Entonces acá me está metiendo en la bolsa a todos. He creado una asociación civil, listo, los asociados. He creado una fundación, listo, quienes forman parte de esa fundación. He creado una simple asociación, listo, contra quienes son miembros de esa persona jurídica. Y la responsabilidad va a ser solidaria e ilimitada. Paréntesis, la ley de sociedades nos está diciendo otra cosa. La ley de sociedades nos dice que es mancomunada. Ya la vamos a ver en su momento. Que es una evolución también de lo que es la persona jurídica y cómo vamos a entender a las sociedades irregulares, a las sociedades de hecho. No los quiero marear ahora porque eso lo vamos a ver en otra charla, que es la sociedad de la sección 4ª. Pero acá nos dice que la responsabilidad será solidaria e ilimitada. Si vamos a clasificar las personas jurídicas, bueno, ahí vamos a ver el artículo 145 del Código Civil, que nos va a decir van a ser públicas las personas jurídicas y privadas. A su vez, las personas públicas las vamos a distinguir en 3 partes. Lo que es para Argentina, lo que es a nivel internacional, y la Iglesia, las personas jurídicas públicas. Y cuando vemos a Argentina, ¿quién va a ser una persona jurídica
pública, Estado Nacional, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, entidades autárquicas. Las entidades autárquicas son esas que tienen un patrimonio individualizado, pero que son estatales, y demás organizaciones que el ordenamiento les atribuya esta característica. Después me habla de personas jurídicas públicas, las del extranjero, estados extranjeros, organizaciones a las que el derecho internacional les concede estas características, las personas jurídicas constituidas en el extranjero, cuyo carácter público resulte de su propio derecho, y después tenemos la Iglesia Católica. Estas son las personas jurídicas públicas. Las privadas, a su vez, y esta es la que nos interesa a nosotros en este punto, nos habla de las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, que no es la Iglesia Católica, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada por el Código Civil y Comercial y otras leyes especiales. Fíjense entonces un poco lo que hablábamos del derecho corporativo, cómo entender el derecho corporativo. El artículo 148 del Código Civil y Comercial ya nos está dando un pantallazo de lo que estamos hablando. Y tengan en cuenta que es muy importante, bueno, ¿qué legislación le aplico a todo esto? Y el artículo 150 del Código Civil y Comercial nos va a decir, bueno, las normas imperativas, la ley, el estatuto, las que determinan el acto constitutivo y su reglamento. Hay una pequeña cuestión en ese inciso que no quiero detener en este momento, pero lo importante es que te decimos entonces la ley específica, el estatuto, y ahora voy a desmenuzar un poquitito más, escapando o tratando de abrir un poco lo que nos dice este 150, que va a ser las asambleas que sean adoptadas, las asambleas o reuniones de socios adoptadas en legal forma. Entonces, el ordenamiento aplicable, y acá ya estoy diciendo qué es lo que tenemos que prestar atención, son las leyes, en general, las leyes especiales, los estatutos, reglamentos, y lo que dispongan los socios en las reuniones de socios. Entonces, así vamos a ver que hay una estructura rígida, que va a ser lo de la ley, una semirrígida, que es lo que diga el estatuto o algunos reglamentos especiales, y una flexible, que es lo que digan los accionistas, siempre y cuando lo que digan los socios / accionistas estén adoptados en legal forma. Esto es un poco lo que, y nos escapamos, esto es la reglamentación a nivel general de lo que es la persona jurídica. Y ahora vamos a encontrar un artículo muy criticado, vamos a dar un par de minutitos, que es el artículo 3º de la Ley General de Sociedades. Fíjense todo lo que dijimos en el artículo 2º, que son 2 renglones. Bueno, el artículo 3º, vamos a hacer más corto, pero no por eso no deja de ser menos interesante, dice: las asociaciones, cualquiera fuera su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones, a las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Las asociaciones, cualquiera fuera su objeto, que adopten alguno de los tipos previstos en esta ley, se van a regir de acuerdo a lo que disponga esta ley. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero, imagínense ustedes una asociación civil, River Boca. Es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Qué me está diciendo la ley? Cualquier tipo de asociación que adopte alguno de los tipos previstos en la sociedad va a ser una sociedad comercial. Sí, es lo que me está diciendo. Pero no quiere decir que toda asociación civil va a ser sociedad comercial. La asociación civil que diga voy a ser una sociedad comercial se va a regular de acuerdo a lo que establezca la Ley General de Sociedades. River y Boca son asociaciones civiles conforme la naturaleza jurídica de una asociación civil. En ningún momento dijeron, nos vamos a constituir bajo la forma de sociedad. Entonces acá vamos a empezar a ver esas asociaciones civiles que se constituyen bajo la forma de sociedad. ¿Tiene la pluralidad de personas? ¿O cuáles son los requisitos esenciales que debería tener esta persona jurídica sociedad comercial?
Pluralidad de personas que forman o que integran o que concurren en este acto constitutivo posteriormente, sí, sí, coinciden. Son un montón de personas que vienen y forman este estatuto. ¿Tienen forma organizada? Sí, tienen forma organizada. Van a tener un órgano de administración, un órgano de fiscalización, un órgano de gobierno. Fíjense la similitud de personas jurídicas. ¿Va a adoptar una tipología fijada en la Ley General de Sociedades? Sí, exactamente. Me lo está diciendo el artículo 3º. Una asociación civil que quiere hacer SRL, SA, sea en comandita simple por acciones, pero básicamente SRL, SA. Ahora, lo que me va a empezar, ¿tiene la obligación de realizar aportes esta asociación? Y acá ya empezamos en terreno escabroso. No, no tiene la obligación de realizar aportes. ¿Cuotas sociales? Puede ser, pero puede haber una asociación civil que no exija cuotas sociales. ¿Y esta aplicación del capital o patrimonio se va a utilizar a la producción o intercambio de bienes y servicios? No, no, porque una asociación civil es una entidad sin fines de lucro. Entonces empezamos a ver este terreno pedregoso donde decimos, me va a generar problemas, sí va a generar problemas. Pero bueno, lo establece la Ley General de Sociedades, artículo 3º. Y yo cuando hago una sociedad, generalmente la hago para participar en los beneficios y, bueno, soportar las pérdidas, pero participar en los beneficios quiere decir, si da ganancia me llevo una parte. Bueno, la asociación civil no. La asociación civil no. La persona que participa como asociado, o como socio en este caso, pero no tiene la distribución de ganancias, no va por un modus, por una finalidad económica. No, en rigor de verdad no es el titular del patrimonio de la fundación. Si yo soy socio de River, tanto y en cuanto River quiera ser una sociedad comercial, yo no soy titular del patrimonio de River, en el caso de que estemos hablando de una asociación bajo forma de sociedad. Y si hay superávit, no me lo van a dar como dividendos. Y si hay pérdidas, tampoco. Tampoco. Es la misma sociedad, la misma entidad que tiene que actuar para tratar de sobrellevar ya sea las ganancias o las pérdidas. Entonces dirán, es un híbrido, sí, es algo bastante raro, pero se aplica. ¿Quién creó esto y para qué se usan estas cuestiones? Entonces, acá Saldívar, en los cuadernos de Derecho Societario, libros maravillosos, nos dice, bueno, esto se creó para receptar situaciones anómalas originadas en motivos de orden práctico, situaciones anómalas originadas en motivos de orden práctico. Entonces, dicho de otra forma, vamos a subjetivizar determinados objetos de derecho. Le vamos a dar una forma distinta a algunas cuestiones que por ahí podrían llegar a estar quizás mejor organizadas bajo esta estructura. Ejemplos. Los countries, los clubes de campo. Los clubes de campo pueden ser una asociación vecinal si quieren, pueden ser reglamentados bajo la ley de propiedad horizontal, la 13.512, pero también la puedo hacer como una sociedad comercial, donde también le puedo dar acciones. Cementerios privados no dejan de ser un usufructo. La utilización de determinado lugar, que lo vamos a usar. Bueno, me dan acciones para que forme parte. Son asociaciones civiles que las forman bajo la forma de sociedad. Los tiempos compartidos, ya no veo tantos tiempos compartidos, pero existen. Esos hoteles en los cuales compro un pedazo de tiempo, donde quizás sea un condominio de ejercicio sucesivo, la figura jurídica que aplicaría. Bueno, puede ser este condominio, bueno, tratar de subjetivizar a través de una persona jurídica, sociedad comercial, lo que sería este tiempo compartido. La bolsa de comercio, cualquier bolsa de comercio de cualquier ciudad. La bolsa de comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una asociación civil constituida bajo la forma de sociedad. Bueno, ese es el ejemplo concreto, bien aplicado, donde no tendría ningún tipo de fisura en cuanto a la utilización de una asociación civil bajo la forma de sociedad. Pero otro ejemplo, sociedades anónimas deportivas, que algún esbozo alguna vez intentó hacerse acá en Argentina, no recuerdo si era Mandillú, después Deportivo Español, pero sí me acuerdo
de Blanquiceleste en Racing. Tratar de decir, bueno, a ver, asociaciones civiles bajo la forma de sociedades comerciales. Y acá empiezan a jugar un montón de cuestiones. Me viene también a la cabeza la película de Francella, En el secreto de sus ojos, cuando habla de la pasión, hablaba de Racing y cómo la pasión formaba los equipos de fútbol y cómo uno puede llegar a encontrar que esas cuestiones no tienen otro tipo de entidades. Bueno, imagínense una asociación civil donde está formada por todos esos hinchas, esos socios asociados con esa pasión tremenda por ese club de fútbol y decir, bueno, ahora tenés una acción y venías a las asambleas y veamos reuniones. Entonces se tergiversa la situación. ¿Lo permite? Sí se puede, pero se está tergiversando y no es la realidad. Bueno, vemos de esta manera hasta los alcances que puede llegar a tener esta persona jurídica, pero nos hemos ampliado, nos hemos dispersado en el concepto de persona jurídica para ver hasta que no hay algo matemático, que el único límite es la imaginación. Y no se imaginan en qué forma se pueden crear estructuras jurídicas utilizando en debida forma estas personas jurídicas. Bueno, ya estamos en tiempo. Me dicen, por favor, si hay alguna duda, inquietud, pregunta, lo que sea. Y en caso que no tengan dudas, ahí, no, bajaron la mano, creo. Rodolfo, no sé si está, no lo veo. Listo. Doctor, Sí, Rodolfo, por favor. Fermín. sí, gracias. Usted dijo del 5% con respecto al... ¿ese 5% es obligatorio para el que entrega? Siempre tiene que Buena, ser, puede ser menos. hermosa pregunta, hermosa pregunta. A ver, puede ser menos, puede ser menos. Pero hay que explicar por qué va a ser menos. Ahora, en algún punto hay que ser arbitrario. Y la arbitrariedad está dada en ese 5%. Si yo voy a constituir una empresa, una sociedad de cero, y voy a tener 97.3, me van a decir, señor, no hay participación sustancial, no hay participación sustancial. Tendré que dar alguna buena explicación de por qué yo considero que sí hay una participación sustancial y el registro público de comercio verá si existe o no existe. Ahora bien, en una sociedad que el 0,0001% de participación y el otro lo tiene el otro socio, me dicen, no hay participación sustancial en esto. Bueno, pero este 0,0001 implica 8 millones de dólares. Y esto es el devenir societario que me ha puesto en esta situación. Es el caso de Pan American Energy, donde la Inspección General de Justicia dijo, ok, tiene razón, este porcentaje ínfimo societario efectivamente es una participación sustancial. Me lo está probando aparte, es una petrolera, con lo cual, bueno, está bien, sigamos, no hay problema. ¿Qué quiero decir con esto, Fermín? Que si vamos a agarrar terreno virgen, nos vamos a encontrar con esta arbitrariedad. ¿Y la arbitrariedad cuál es? La arbitrariedad es, bueno, es 5% la participación sustancial. Ahora, no tengo ese 5%, voy a tener que explicar por qué no tiene esa participación sustancial. El caso de Pan American Energy. Pero bueno, esa es la respuesta. ¿Y por qué el 5%? Porque el 5% me da derechos. ¿Qué derechos me da? Por lo menos a pedir una asamblea, si en caso que veo que la sociedad no me está convocando a asamblea, yo lo puedo hacer con el 5%. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Obvio, todas las que quiera Fermín, claro. Le dije el 5% porque lo escuché a usted, porque es el caso de Vicentín. Ah, muy lindo, muy bueno. Ajá. El Vicentín presenta el 5% y después se lo entrega a los acreedores. ¿Cómo es que? Ofrece un Sí, 74% de acreedores cuando la ley pide 66%. ahí estamos hablando de la ley de concurso y quiebras. ¿Correcto? El juez, Ujú. el juez en su momento declara incompetente por una situación no sé qué cosa
y se va del expediente, por decir, de la causa. Y después aparece bueno, una serie de hechos que, bueno, no Esto tienen fue en nada que ver. Santa Fe, ¿no es así? Sí, correcto. Ahí se, ahí se da un caso interesantísimo, el registro público de comercio, si mal no recuerdo, de Capital Federal, la Inspección General de Justicia pidió la intervención cuando empezó el problema Vicentín. La justicia lo rechazó, después intervino la persona jurídica de Santa Fe. Algo muy parecido con lo que pasó con el fideicomiso de Maratea, con el tema independiente. La Inspección General de Justicia dijo, ¿qué están haciendo? En ese tenía un poco más de sentido, en el de Maratea, porque lo único que pidió la inspección es explíqueme por qué, si todos ustedes son de Capital Federal, ¿por qué me hicieron esto en Neuquén o no sé en qué otro lugar? En el caso de Vicentín, acá empiezan a jugar otra ley, la ley de concursos y quiebras, bajo otras reglas, bajo otras normas. Acá no hablamos de esa participación sustancial de la conformación de la persona jurídica, sino lo que hablamos es de cómo reestructurar la persona jurídica para tratar de salir de ese estado falencial. Fíjense cómo va mutando. De hecho, la doctrina dice que frente al concurso, como así también a la disolución y la liquidación, no tanto al concurso, pero cómo va mutando la actividad para tratar de salir de ese estado falencial. Entonces ahí se empiezan a jugar otros factores, el cram down, cómo se puede adquirir una persona jurídica, cuánto es el porcentaje que se puede transmitir, sigo participando o no participando, en función y en respeto a los acreedores y salir de ese estado falencial, preservando la empresa, artículo 100 de la Ley General de Sociedades. Pero ahí se empieza a tener más prevalencia la ley de concursos y quiebras por encima de la Ley General de Sociedades. Pues es muy bueno el aporte, Fermín, muy bueno. ¿Alguna otra inquietud, duda? Bueno, ha sido un placer, espero verlos en la próxima charla y bueno, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego.